es lo que nos permite a nosotros, y esa es la importancia de la clase, de esta presentación, explicar todos los síntomas clínicos comunes en el paciente, como la fiebre, el dolor, el edema, la astenia, el malestar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Las mialgias que presenta el paciente por el desgaste muscular. Y eso es lo que hace fundamentar un uso racional de las terapias inflamatorias antimicrobianas. En primera instancia, no debemos darle antiinflamatorios a todos los pacientes. O sea, depende del nivel de fiebre que llevó el paciente, pues se puede instaurar la terapia con antiinflamatorios, antipiréticos. El tema antimicrobianos, pues es el objeto de lo que vamos a hablar de módulo de bacterias. Hay que también mirar en qué infecciones bacterianas realmente no se justifica darle antimicrobianos o antibióticos al paciente, porque estaríamos haciendo abuso de los medicamentos y favoreciendo la resistencia. No sé si hay preguntas. ¿Hacemos un descanso de 10 minutos? Por allá habló un gatico. Hagamos un descanso de 10 minutos, nos vemos a las 11:15, porfa, para hacer la otra presentación, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Pues vayan, tómense un café. Sí. Profe, sí, señor. ¿Hay preguntas de la presentación anterior? No, profe. En un segundo ya voy a proyectar la imagen. Bueno, vamos a pantalla completa. ¿Están viendo la siguiente presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una cosa muy importante que yo creo que ya lo ha mencionado la clase pasada es que la infección, la respuesta inmune innata no trabaja independiente de la adaptativa y viceversa. Obviamente siempre va a iniciar la respuesta inmune innata, pero en el tiempo van a estar las dos, porque siempre vamos a necesitar los macrófagos, vamos a necesitar el complemento, todas estas moléculas y células de la inmunidad innata, porque muchas de ellas se convierten en células efectoras de la inmunidad adaptativa. Pero cuando nosotros lo miramos en el tiempo, yo les había explicado también en la clase pasada que en las primeras horas y los primeros días después de la infección, vamos a tener principalmente la inmunidad innata, o sea, no vamos a tener casi que nada de la inmunidad adaptativa. Por eso les había hecho la pregunta, ¿no? Si un paciente les llega a ustedes que lleva 3 días de fiebre y 3 días de malestar general y les duele la cabeza, ustedes no van a pedir pruebas inmunológicas para detectar anticuerpos porque aún no se ha dado la respuesta inmunohumoral y la respuesta inmune celular, que es lo que vamos a hablar en esta segunda parte de la clase de hoy. Por esa razón, es muy importante siempre en la consulta preguntar al paciente, además de los síntomas que tiene, cuánto tiempo lleva con esos síntomas. No, llevo 24 horas, pues ya muy poquito. Ahí no tenemos mucho que buscar de la respuesta inmune porque cuando nosotros hacemos las pruebas de laboratorio, casi que el 90% lo que hacemos es buscar respuesta inmune adaptativa, y dentro de la respuesta inmune adaptativa lo que más buscamos es la respuesta inmune humoral. Nosotros no conozco en este momento una prueba de laboratorio de rutina que se pida en cualquier primer, segundo nivel que incluya respuesta inmune celular de la respuesta adaptativa. Siempre vamos a medir la respuesta inmune humoral, que recuerde que la respuesta inmune humoral es la que es mediada por linfocitos B a través de los anticuerpos. Entonces tenemos que esperar más o menos 6 a 7 días para iniciar la búsqueda de los anticuerpos. Obviamente no es la norma y no aplica para todas las infecciones. Por ejemplo, en VIH tenemos que esperar 25 días para buscar anticuerpos. No lo podemos hacer al día siguiente porque una persona que tuvo contacto de riesgo con VIH en 7 días quizás pueda desarrollar los anticuerpos, pero no los podemos medir porque la concentración no es tan alta para que una prueba de laboratorio lo pueda detectar, y de ahí la importancia de entender todos estos procesos y mecanismos. Entonces, con base en eso, vamos a hablar de los anticuerpos, antígenos y presentación antigénica a linfocitos T y B. Linfocitos T
y linfocitos B. ¿Listo? Entonces, siempre va a haber una comunicación entre la inmunidad innata y adaptativa, no trabajan por separado, pues eso ya se lo dije. Entonces, aquí lo que vamos a explicar es el papel clave de los anticuerpos, los antígenos y las células que activan la presentación a través de los linfocitos T y B. Vamos a abordar conceptos claves como la estructura y función de las inmunoglobulinas, reconocimiento de antígenos por linfocitos B, que sería el BCR, o linfocitos T, que sería el TCR. Procesamiento y presentación antigénica por las dos vías, la vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y la vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, porque hay diferencias entre ellas, sobre todo para microorganismos intra y extracelulares respectivamente. También vamos a hablar del papel de los interferones y las células dendríticas en la respuesta antimicrobiana. Entonces ahí está el contenido para que lo revisen luego, que es la presentación y los subtemas. Entonces, dentro de la generalidad de los anticuerpos, para empezar por este lado, de la respuesta inmunohumoral, son también llamados inmunoglobulinas, ¿sí? Y ustedes siempre, cuando las solicitan, van a escribir IG, G, IG, M, IgA, depende, ¿no? A nivel bioquímico, son glicoproteínas y son producidas por linfocitos B en respuesta a exposición frente a antígenos, ¿sí? Ellas son claves en la respuesta inmunohumoral y en la respuesta inmune adaptativa. La principal función de los anticuerpos es la neutralización. ¿Sí? Neutralizar un antígeno por un anticuerpo es pegarse y no dejarlo entrar a una célula ni pegarse a una célula. En eso consiste la neutralización. Y escríbalo ahí porque yo voy a estar hablando en virología, sobre todo en virología, donde más hablamos de los anticuerpos neutralizantes. Esa sería la primera función, neutralizar. Entonces, si un anticuerpo se le pega a una bacteria o a un virus a través de la llave que va a utilizar para pegarse a una puerta, que es la célula, lo está neutralizando. Lo siguiente es la opsonización, ¿sí? Recuerde que la opsonización le dije que era como el fleteo o marcar la bacteria o el virus, el hongo, el parásito, para que luego, por otros mecanismos, pueda ser eliminado. La otra función de los anticuerpos es activación del complemento, como dijo su compañero, a través de la vía clásica. Y hay una cuarta función que es muy importante que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esta citotoxicidad dependiente de anticuerpos en la respuesta a los anticuerpos es activar a las células NK para destruir a las células. Es lo que hace. La estructura básica, ahorita vamos a ver un poco más, la voy a mostrar en la figura. Tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras unidas por puentes de disulfuro. Tiene región variable para reconocimiento de antígeno y una región constante que es la responsable de la función efectora. Tenemos 5 clases de anticuerpos. Generalmente nunca hablamos de la inmunoglobulina D. O sea, desde el punto de vista clínico en enfermedades infecciosas no es importante, pero no quiere decir que no lo sea porque está implicado en otros procesos. Hablamos más de la G, la A, la M y la E. Cada una tiene funciones y distribuciones específicas. Por ejemplo, la inmunoglobulina G puede atravesar la placenta. La inmunoglobulina A es la que predomina en las mucosas y lo que le había dicho la semana pasada, la M es la primera en producirse. Dentro de la importancia clínica de los anticuerpos, es la base de la mayoría de las pruebas de diagnóstico para enfermedades infecciosas donde se evalúa la respuesta inmune, ¿sí? También, obviamente, la respuesta frente a vacunas, cuando ustedes les piden rastreo de anticuerpos para entrar a las prácticas en quinto, lo que es inmunoterapia y tratamientos con anticuerpos monoclonales, que se usa principalmente para tratar ciertos tipos de cánceres y enfermedades en reumatología. Los que vayan a hacer estas especialidades van a tener que volverse expertos en todo este tema de anticuerpos. Entonces, dentro de las características de unión por parte de las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, o el receptor de los linfocitos T, que sería el homólogo al anticuerpo, pero no en los linfocitos B, sino en los T, tenemos que los linfocitos B y T reconocen antígenos mediante receptores específicos, que se llaman los anticuerpos o los receptores de células T, que se llama TCR. Ambos emplean regiones que se llaman CDR, que son regiones variables o regiones determinantes de complementariedad por sus siglas, para unirse al antígeno. Difieren en el tipo de antígeno que ellos reconocen, ¿sí? Entonces, la naturaleza del antígeno, que es reconocido por las inmunoglobulinas, son macromoléculas como proteínas, lípidos
polisacáridos e incluso moléculas o sustancias químicas pequeñas. O sea, lo reconocen directamente. En cambio, el receptor del linfocito T o el TCR única y exclusivamente puede reconocer péptidos lineales cortos, estoy hablando de 15, 18, 20 aminoácidos, que están unidos a esta molécula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Es como si se creara un bolsillo y en el bolsillo colocáramos el péptido. Es la única forma para que el linfocito T lo reconozca. En cambio, las inmunoglobulinas, pueden reconocer diferentes tipos de moléculas, no solamente proteínas, porque un péptido es una proteína, sino también lípidos. Me está llamando el jefe de medicina. Bueno, ahorita le contesto. De diferente estructura molecular, mientras que esto solamente puede reconocer péptidos pequeños que están unidos a otra molécula, en cambio lo reconocen solos. La naturaleza como la estructura de estas moléculas que son reconocidas pueden ser tanto lineales como tridimensionales, ¿sí? O sea, la molécula puede estar doblada, plegada y la puede reconocer la inmunoglobulina. O puede estar lineal, mientras que el linfocito T solamente lo puede reconocer en su estado natural lineal, es decir, que los péptidos que reconoce acá es una secuencia de aminoácidos en cadena lineal, o sea, en su estructura primaria, ¿sí? Por ese lado, pues también, aquí está la afinidad de unión. Las uniones de las inmunoglobulinas generalmente son más fuertes que los de las células T, en un rango mucho más alto, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 11, ¿sí? Y la unión y separación se da mucho más rápido, mientras que en el receptor del linfocito T tiende a ser más lenta, ¿sí? Aquí lo que yo le decía de la estructura, entonces aquí tenemos varias regiones, ¿sí? Entonces tenemos, eso sería la inmunoglobulina M, que ustedes observan que la M está unida a la membrana plasmática del linfocito B, mientras que la inmunoglobulina G es secretada, no tiene nada que la una a la membrana. Aquí lo que observamos es que la molécula anticuerpo, en este caso la IgG, está compuesta por dos cadenas pesadas, estas dos rojas o vinotintos, ¿sí? Y dos cadenas livianas, que son estas verdes. Pesadas porque son más grandes. Observe que las dos cadenas pesadas se unen entre sí por puentes de disulfuros formando una región de bisagra, lo que le da como una estructura flexible, ¿sí? Mientras que las cadenas livianas se unen a las cadenas pesadas a través de estos enlaces, ¿sí? Ahora, si miramos la porción, este sería el extremo carboxiterminal y este sería el extremo aminoterminal. El extremo carboxiterminal es la que llamamos la porción FC, que es esta que ustedes ven acá, región FC, fragmento cristalizable. Está formada solamente por las porciones carboxiterminal de las dos cadenas pesadas, ¿sí? Y esta es la región efectora, es la que cumple la función, mientras que esta es la región de reconocimiento del antígeno, que está en la porción aminoterminal. Observe que la porción carboxiterminal, que corresponde a la porción FC o efectora, está formada solamente por las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, mientras que la región que reconoce el antígeno, la región determinante complementaria o CDR, está formada por una cadena pesada y una cadena liviana, ¿sí? Además de eso, si miramos acá, la inmunoglobulina M tiene más dominios, tiene 4 dominios acá, este solo tiene 3, y tiene una porción que se une, que es transmembranal, y otra porción citoplasmática a partir de su porción, de su extremo carboxiterminal. Por eso es que esta inmunoglobulina M permanece pegada a la membrana plasmática del linfocito B, mientras que esta está libre, ¿sí? Entonces, para resumir, dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas. Las dos cadenas pesadas en su porción carboxiterminal contienen la región FC, que es la porción efectora, la que cumple la función, mientras que la región aminoterminal, que está compuesta por la cadena pesada liviana, es la que tiene la región que se une al antígeno, fragmento de la unión antígeno, que es la porción variable e hipervariable, y que la inmunoglobulina G es secretoria, mientras que la inmunoglobulina M es de membrana, ¿sí? De hecho, la inmunoglobulina G tiene esa estructura, mientras que esta tiende a ser pentamérica, pero no voy a hablar de eso. Todas estas proteínas que ustedes observan en esta conformación de cadenas pesadas, cadenas livianas, con bucles y enlaces y puentes de disulfuros, corresponden a un grupo de familias muy grande que se llama la superfamilia de las inmunoglobulinas en el sistema inmunitario, ¿sí?
Esta superfamilia agrupa todas las proteínas con dominios estructurales similares y va desde anticuerpos, ¿sí?, hasta los TCR de los linfocitos T y otras moléculas que están evolutivamente conservadas. Aquí hay varios ejemplos. Está la inmunoglobulina G, el TCR del linfocito T, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El CD4 en el linfocito TCD4 tiene esa estructura de bucles y de cadena pesada. El CD28, los ICAM, son muchas moléculas que genialmente cuando hicieron la investigación a nivel molecular y la secuenciaron y miraron su estructura cristalográfica y por difracción de rayos X y resonancia magnética, encontraron pues que tenían esas similitudes. Aquí están todas y sus funciones para que las lean. Ahora, la región hipervariable de las inmunoglobulinas que corresponde a este pedazo, ¿sí?, esto sería, mira, aquí es la zona que se une al antígeno, que es lo que llamamos la región hipervariable, ¿sí? Es esa porción que está en la porción del extremo aminoterminal. Estas regiones que ustedes observan acá también se les llama regiones hipervariables o CDRs, que es los determinantes de la complementariedad. Estos son segmentos o dominios variables de la cadena ligera y pesada de las inmunoglobulinas y son muy importantes porque son las que determinan la especificidad con el anticuerpo, ¿sí? Si ustedes observan aquí esta figura, ¿sí?, en el eje de las X es el número del residuo del CDR o de la región de reconocimiento del antígeno. Este sería entre el aminoácido número 25 y 35, mire el porcentaje de variabilidad. O sea, puede tener hasta un 80% de variabilidad en esas cadenas ligeras. Este CDR2, que está del 50 al 60, tiene por encima del 80 y mire el residuo 90 al 98, tiene el 100% de variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estas regiones son genéticamente variables y eso es lo que nos da la amplísima diversidad de que el ser humano puede tener hasta 1 por 10 a la 13 antígenos distintos que son reconocidos por anticuerpos, porque todos estos pedacitos varían y cada variación va a hacer que el reconocimiento del bolsillo para reconocer el antígeno sea muy diferente. Y esta es más o menos la estructura secundaria de la proteína. Vemos que está conformada principalmente por hojas plegadas en beta y no por hojas alfa hélice como están otras proteínas, lo cual pues le da pues la cierta rigidez en esa porción a la molécula. Aquí están todos los tipos de anticuerpos. Espérenme un segundo. Aquí están todas las clases de los anticuerpos, son 5, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, mire la estructura, mire que la inmunoglobulina M cuando se secreta se forma pentámero, ¿sí? La G es monómero y la inmunoglobulina A se forma como dímero, es decir, dos moléculas de inmunoglobulinas unidas por la región FC, que se conoce cuando están unidas como la cadena J, y aquí también la cadena J, mientras que la IG y la IgG son monoméricas, ¿sí? Entonces aquí leemos las funciones. La A es la principal en las mucosas, principalmente respiratorias, digestivas, genitourinarias, y está en forma dimérica. Bloquea la adhesión de bacterias y virus, por ejemplo, E. coli, influenza. Cuando tenemos deficiencia de esta inmunoglobulina, tenemos infecciones respiratorias y digestivas recurrentes. La D es la forma inmadura de la mayoría de las inmunoglobulinas y se encuentra en los linfocitos B virgen. Por eso les dije que en la clase de nosotros no es muy importante. No se conoce muy bien su rol en el proceso de la enfermedad. La inmunoglobulina E, que es esta, ¿sí?, nos protege o es la defensa frente al mintos como Ascaris, esquistosoma, media la hipersensibilidad inmediata a los procesos alérgicos, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, y activa mastocitos y basófilos para liberar histaminas, que son procesos de hipersensibilidad inmediata o lo que llamamos alergias. La G es la más importante en sangre, o sea, en suero. Tiene una vida media prolongada y neutraliza virus, toxinas, ozoniza bacterias como el Streptococcus pneumoniae o, como dije, fletea, activa el complemento y puede atravesar la placenta. Es un indicador de la inmunidad serológica a largo plazo, ¿sí? ¿Qué más otra cosa iba a decir importante? Bueno,
Ustedes saben que cuando nosotros nos vacunan, lo importante es que podamos producir esta inmunoglobulina, ¿no? Hay personas que no desarrollan anticuerpos frente a las vacunas y no quiere decir que no estén vacunados. Lo digo porque seguramente cuando ustedes se hagan el rastreo de anticuerpos, principalmente de hepatitis B para entrar al otro semestre de semiología, se hagan el rastreo y no tengan anticuerpos. Por eso tienen que hacérselo por lo menos 2 meses antes. Si no les salen los anticuerpos, ustedes van y se colocan el refuerzo y tienen, si ya están vacunados, que lógicamente lo están. Y deben esperar 4 semanas para medir la presencia de los anticuerpos por el refuerzo de la vacuna. Si a ustedes les pasa eso, por favor me consultan y yo les digo qué pasó, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Pero no quiere decir que el hecho de que no produzca anticuerpos contra la vacuna de la hepatitis B, ustedes no estén protegidos y digan, ay, ahora me toca tener cuidado porque me voy a infectar por hepatitis. No, porque recuerde que nosotros en la inmunidad adaptativa generamos inmunidad humoral, que es esta de los anticuerpos, humoral, que es por el suero de los anticuerpos, que son producidos por los linfocitos B y células plasmáticas, y también desarrollamos inmunidad celular por los linfocitos TCD4 y CD8. Entonces no se asusten por ese lado. También nosotros, bueno, eso es una vacuna contra la cual nosotros generamos respuesta, pero también nos pueden colocar inmunización pasiva. La inmunización pasiva es cuando, por ejemplo, a ustedes se cortaron con una lata y van a urgencias y el médico que está de turno le solicita a la enfermera que le ponga la antitetánica, ¿sí? O le pueden colocar, esta sería la vacuna, o por ejemplo, si lo mordió un perro con rabia, le colocan el suero antirrábico. Entonces, esos sueros que ya contienen anticuerpos es lo que nosotros llamamos inmunización pasiva. Si a mí me colocan la antitetánica, yo tendría que esperar 4 semanas para que mi propio cuerpo desarrolle sus propios anticuerpos. O sea, en 4 semanas la bacteria me mata. Entonces, por eso ustedes solicitan inmunización pasiva a través de antisueros, como por ejemplo el suero contra la antitetánica y también el suero antirrábico para las personas que son mordidos por animales. Ahorita no tenemos problemas de rabia urbana en Colombia, pero sí, por ejemplo, por murciélagos y por animales salvajes. Sobre todo, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen ese problema con el ganado, incluso hasta con ellos mismos, que los murciélagos los pueden morder y transmitir la rabia. O lo otro, por ejemplo, que utilizamos esta inmunización pasiva utilizando antisueros, es cuando una persona es mordida por una serpiente. Entonces, ustedes seguramente van a ir a regiones del Cauca donde hay reportada frecuencia de ciertos accidentes ofídicos por serpientes y el hospital contiene los sueros antiofídicos. Esos sueros antiofídicos es una inmunización pasiva. La inmunización pasiva es que nos colocan ya los anticuerpos en el líquido, mientras que la inmunización activa es la vacuna, para que lo recuerden. Igual pues pueden consultar un poco más en los textos y la próxima clase me preguntan si hay dudas, porque pues ahí les voy hablando por encima de las vacunas, porque no tengo una clase como tal sobre vacunas. La M es la primera inmunoglobulina que aparece, o sea, es como la principal inmunoglobulina en infecciones agudas y es la que casi siempre ustedes piden. Por ejemplo, un paciente que tiene síntomas de dengue, le piden la IgM contra dengue. Un paciente que tiene síntomas de varicela, le piden la IgM contra la varicela. Para confirmarla, porque se produce justo en el momento de la infección, a partir del día 6, séptimo, ¿sí? Los anticuerpos que nos miden cuando nos hacemos pruebas de ELISA para VIH, está midiendo tanto los IgM como los IgG. Ahí sí se miden todos porque se demoran en producirse. Entonces, esas son todas las inmunoglobulinas de las que nosotros hablamos. La flexibilidad de los anticuerpos si es un anticuerpo la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G tendrían 2 sitios de unión porque son monoméricos, ¿sí? Porque tienen 2 extremos. Ellos son flexibles y esta región de bisagra se puede separar o se puede cerrar un poco más para poder dar la flexibilidad al reconocimiento. O sea, un solo anticuerpo podría reconocer 2 antígenos. Ya cuando tenemos esta forma pentamérica, ya reconoce 10 antígenos, es mucho más grande, ¿sí? Pero la fuerza de unión de una inmunoglobulina G comparado con una inmunoglobulina M, la G se une con mucho más fuerza, que es lo que llamamos afinidad y avidez, los términos correctos en inmunología, ¿sí? Bueno, esto fue lo que ya les había mostrado también. Aquí tenemos la inmunoglobulina M o la D que está unida a membrana, ¿sí? Esta sería la G cuando apenas se está produciendo y esta es la G que se secreta. Ellas pierden esta porción transmembranal y citoplasmática para permitir la liberación. Recuerde que las formas transmembranales son principalmente la inmunoglobulina M, pero esta también la tenemos en forma pentamérica libre, ¿sí? Nosotros ustedes utilizan, porque ustedes son los médicos, en la práctica clínica, muchos anticuerpos para tratar enfermedades. Por ejemplo, las integrinas alfa 4
que produce bloqueo de salida de células inmunitarias al intestino y al sistema nervioso central, es conocida como la enfermedad de Crohn, ¿sí? Y esclerosis múltiple. Esta se puede tratar, por ejemplo, con el natalizumab, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal, lo que ustedes llaman biológicos. Cuando ustedes estén rotando por medicina interna, van a rotar con los dos profes que son reumatólogos del grupo y ellos hablan mucho de estos medicamentos o llaman biológicos, ¿sí? Si tenemos déficit de CD20 o alteración de CD20 porque hay eliminación de los linfocitos B, produce esta patología como artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, linfomas B, se pueden utilizar estos medicamentos, ocrelizumab o fatumumab, son como raros esos nombres, y ayudan a tratar la enfermedad. Lo mismo cuando hay también alteraciones en la inmunoglobulina E, tenemos estos medicamentos son súper carísimos. O sea, un biológico, una sola inyección de estas puede costar 5 millones de pesos y los pacientes con enfermedades autoinmunes sí o sí hay que suministrarlos. No sé cada cuánto los colocan reumatólogos, si cada mes, 2 meses o 6 meses, pero ahorita que hemos estado con el tema de la crisis o de los servicios de salud, han habido pacientes que se han visto afectados por la deficiencia de estos fármacos para tratar enfermedades utilizando anticuerpos monoclonales, ¿sí? Entonces, esos son los llamados biológicos. El médico, pues obviamente el reumatólogo puede, pues, ante una emergencia tomar medidas o acciones y utilizar otro tipo de fármacos que le puedan ayudar al medicamento. Por lo menos la ventaja es que el médico colombiano es muy recursivo, ¿no? Usa mucho la malicia indígena, como decimos en Santander. La malicia indígena es uno no dejarse hundir o no dejarse consumir en los problemas y buscar una solución. Entonces se puede hacer, el reumatólogo pues puede acceder a otros medicamentos mientras puede conseguir los biológicos para el paciente. De pronto no tenga el mismo efecto, pero por lo menos le ayuda a controlar un poco las crisis por las enfermedades reumatológicas que en algunos casos son mortales, por ejemplo, la esclerosis múltiple y el lupus, que no esté controlado lleva al paciente a la muerte. En las etapas de maduración de los linfocitos y la producción de las inmunoglobulinas, entonces aquí tenemos la célula madre y tenemos los estados inmaduros, ¿sí? Donde tenemos la célula que aún no libera los anticuerpos. Ya en el estado de maduración, cuando el linfocito B está activado, está maduro y está activado, es cuando se produce la célula plasmática, que es la principal célula secretora de inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina G. Estas células plasmáticas nosotros las podemos ver al extendido de sangre periférica y reportársela, lo cual ustedes cuando lean ese reporte y el bacteriólogo diga hay presencia de células plasmáticas, de una vez ustedes saben que el paciente está respondiendo con producción de anticuerpos y se da principalmente en infecciones virales. Esa es una orientación para ustedes. Lo que le decía también de la naturaleza de los anticuerpos, yo les decía que los anticuerpos que son detectados, perdón, los antígenos, o las moléculas extrañas que son detectados por los anticuerpos a través de la región del DCR, que es pueden ser antígenos tridimensionales, como el que ustedes observan acá, que llamamos determinante conformacional. Pueden ser lineales, es decir, los detecta en su estado nativo, así, lineal, ¿sí? O lo que llamamos neoantígenos que son creados. Cuando tienen faltas de determinantes antigénicos se pueden plegar y el anticuerpo va a buscar por dónde reconocerlo. Recuerden que pueden ser lineales, conformacionales y pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos u otras moléculas. Tienen la ventaja, ¿sí? Aquí hay un tema también muy importante que se llama el cambio en la estructura de la inmunoglobulina durante la respuesta inmune. Es un tema muy interesante porque casi siempre la primera inmunoglobulina que va a reaccionar frente a un antígeno es la inmunoglobulina M, ¿sí? Porque es la que se produce primero, ¿sí? Entonces, esta inmunoglobulina M, cuando reconoce el antígeno, su linfocito B productor va a sufrir un proceso de maduración de la afinidad para hacer que la unión entre antígeno y anticuerpo sea mucho más dura, ¿sí? Entonces, primero se cambia de la forma de membrana a la forma secretada de esa inmunoglobulina, por ejemplo, la M, que está unida a la membrana y después se libera y es pentamérica. Pero luego, ya en las fases más avanzadas de la respuesta inmune, esta inmunoglobulina M, que ya está siendo secretada, va a cambiar el isotipo y se convierte en la inmunoglobulina más adecuada para el antígeno que es. Si, por ejemplo, es un parásito, seguramente se va a convertir en inmunoglobulina E. Y si es una respuesta bacteriana o viral o fúngica, posiblemente se convierta en una inmunoglobulina G. Este fenómeno que ocurre desde el reconocimiento inicial por la IgM de membrana
hasta la liberación de esa IgM a volverse secretoria y empezar a madurar, hasta el cambio de isotipo, es como cada una de las fases que tiene que surtir para que la respuesta inmune humoral o mediada por anticuerpos sea lo más eficiente, porque estos anticuerpos primarios iniciales tienen muy poquita afinidad, o sea, capacidad de unión es muy poquita. En cambio, esta, ya la afinidad se vuelve mucho más grande y permite, pues, lógicamente, una mejor neutralización. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, profe. Vamos bien. Listo, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a hablar de la presentación de los antígenos a través de los linfocitos T. Dese cuenta que aquí hasta los linfocitos B ya hablamos de los diferentes isotipos de anticuerpos, hablamos de su estructura, de la región constante, variable, de la región, de la porción efectora, de los cambios de isotipos, hasta ahí, y de los tipos de antígenos que son reconocidos. Vamos a ver ahora cómo lo hacen los linfocitos T, porque aquí la cosa es mucho más compleja. Recuerda que estamos hablando de la inmunidad adaptativa. Ya terminamos la inmunidad innata, estamos con la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, aquí están las características del reconocimiento del antígeno por las moléculas, por los linfocitos T a través de las moléculas MHC. MHC significa complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, aquí aparecen las características que reporta. Este es el texto de la inmunología de Abbas. Todas estas figuras las saqué del libro de Abbas. Unas pocas las saqué de algunos artículos. Entonces, la mayoría de los linfocitos T solo reconocen péptidos y no otro tipo de moléculas, ¿sí? Pero los péptidos tienen que estar unidos a esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es como si tuvieran un chaperón para que las mostrara. Los linfocitos T reconocen péptidos lineales y no estos tridimensionales que mostramos acá, no lo reconoce, solamente reconoce estos lineales así y que sean proteínas, ¿sí? Ellos son los que se unen como hendiduras en las hendiduras de las moléculas del complejo. Durante la generación de estos péptidos pierden la estructura tridimensional. Los linfocitos T reconocen antígenos asociados a las células y no antígenos solubles. Cuando digo antígenos solubles es que están solos o sueltos en el espacio intersticial o en los líquidos o en los tejidos. Siempre tienen que estar asociados a una célula. O sea que tienen que estar pegados a una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Entonces, ese complejo péptido mayor de histocompatibilidad son proteínas de membrana que muestran los péptidos unidos en la superficie celular y por eso se llaman células presentadoras de antígeno. Los linfocitos TCD4 y CD8, que son las células más importantes de la inmunidad adaptativa celular, reconocen preferencialmente antígenos ingeridos del ambiente extracelular en vesículas y antígenos propios que son producidos en el citosol. Esto ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces, mire, esto es lo que nosotros llamamos la sinapsis inmunológica. Este sería el linfocito T, ¿sí? Este sería la célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago, incluso una célula epitelial de mucosa, por ejemplo, una célula cilíndrica de la mucosa respiratoria puede ser una presentadora de antígeno. Y aquí vemos el bolsillo, ¿sí? Que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la sinapsis entre el complejo, el receptor del linfocito T y el péptido que es cortico, ¿sí? Esa es la condición para que se pueda dar la presentación, si no, no se da. Obviamente aquí hay otras moléculas coestimuladoras, voy a mencionar algunas de ellas, pero pues no con tanto detalle, pues dado el alcance del curso. Entonces aquí tenemos las tres células presentadoras de antígeno más importantes, ¿sí? Es la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito T. La más importante en la presentación antigénica es la célula dendrítica, ¿sí? Ustedes observan acá que la célula dendrítica capta el antígeno, lo fagocita, lo procesa y lo presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad al TCR, el linfocito T. Observen acá que además de la unión del antígeno al receptor por el complejo, hay unas moléculas que llamamos coestimuladoras, ¿sí? Estas moléculas son muy importantes en las infecciones virales y les voy a hablar de algunas coestimuladoras. Y ya cuando hace eso, hace que el linfocito T virgen se convierta en linfocito T efector. Entonces aquí dice que la célula dendrítica es la más eficaz para inducir la respuesta inmune, captura antígenos en tejidos periféricos y migra hacia los ganglios linfáticos, donde se va la presentación antigénica, pues en su respectivo lugar anatómico, al linfocito T virgen, junto con las señales coestimuladoras. Y aquí la coestimulación está entre el B7 de la célula dendrítica y el receptor CD28 que está ubicado en el linfocito T virgen, ¿sí?
Esto activa el linfocito T que se expande y se diferencia en células T efectoras capaces de coordinar una respuesta inmune mucho más específica contra ese antígeno. El macrófago también lo mismo, hace la fagocitosis, ¿sí? La presentación antigénica para generar la inmunidad celular. Entonces, el macrófago es muy buen presentador de antígeno, no tanto como la célula dendrítica, pero por lo menos el macrófago es mucho más eficiente destruyendo las células que fagocitó a través del fagolisosoma, ¿sí? Y eso lo hace después de que él hace la presentación antigénica a estas células producen citoquinas que lo coestimulan a él para que él pueda de una manera más eficiente producir todas estas radicales libres, gránulos y enzimas que son líticas para el microbio y poderlo destruir dentro del fagolisosoma, ¿sí? Principalmente contra bacterias intracelulares. El linfocito B, mire que además de producir anticuerpos, ¿sí? Él produce anticuerpos, pero también puede fagocitar y presentar antígenos, o sea, como que él trabaja al doble, ¿sí? Actúa como célula presentadora de antígeno. Al captar antígenos mediante su receptor de membrana que se llama el BCR, lo procesa y lo presenta a los linfocitos T, ¿sí? Favoreciendo obviamente que el proceso de activación para él sea más rápido, porque si él presenta a la célula T produce citoquinas que lo van a estimular a él para que haga el cambio de isotipo, ¿sí? Todos esos cambios de isotipo, maduraciones, producción de gránulos y en especies reactivas del oxígeno para matar las bacterias dentro del fagolisosoma y a los virus, todo eso lo hace estas células presentadoras de antígenos y linfocitos B y otras células a través de las citoquinas que son producidas principalmente por los linfocitos TCD4 y CD8. Entonces, esta presentación antigénica para hacer que el linfocito T se capacite y se vuelva más experto o efector, termina dando como resultado la producción de citoquinas, otras citoquinas, o digámoslo así como moléculas hormonales de la inmunidad, que van a activar estas otras células para que la respuesta sea mucho mejor, ¿sí? El CD4 es lo único que hace. El linfocito TCD4 no ataca, no mata, no le pega a nadie. Él solamente se vuelve más experto y empieza a darle órdenes a todo el mundo. El que sí se activa y se convierte en una célula mucho más profesional es el linfocito TCD8, que se convierte en célula T citotóxica, que por ahí ustedes leyeron en el libro, para que lo tengan presente. Aquí están todas las propiedades de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Están las células dendríticas, los macrófagos, linfocitos B, las células endoteliales vasculares, epiteliales tímicas o los timocitos y otras células epiteliales. Entonces, prácticamente las moléculas del complejo clase 2 son producidas por las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Son las únicas que producen las moléculas del complejo clase 2. Las otras células nucleadas producen moléculas del complejo clase 1. Ya les voy a explicar la diferencia entre clase 1 y clase 2. Aquí están las coestimuladoras que tienen estas células durante la sinapsis inmunológica y su principal función, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las vías de entrada de los antígenos? Entonces, para que se dé como esa historia que les estoy contando de la presentación antigénica, del complejo mayor de histocompatibilidad, de la sinapsis inmunológica y de los coestimuladores, el microbio tiene que entrar por algún lado. Entonces, generalmente, para que pueda darse esa presentación antigénica, él lo que hace es atravesar los epitelios, sean las mucosas o el epitelio de la piel, se ubica en la lámina propia donde va a encontrar estas células dendríticas, células de Langerhans, macrófagos, neutrófilos que están ahí como células centinelas, lo capturan, lo fagocitan y se van por el vaso linfático, ¿sí? Y el antígeno puede ingresar por la sangre, pero el microorganismo fagocitado se lo llevan por el vaso linfático aferente, ingresan al ganglio linfático y en el ganglio linfático buscan la región anatómica donde se encuentran los linfocitos T y ahí hacen la presentación antigénica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con los antígenos que ingresaron a la sangre a través de los vasos sanguíneos? Son capturados por el vaso. Entonces, una persona que se estirpe el vaso va a tener una inmunosupresión parcial. Tenga muy presente eso porque la pérdida del vaso ocurre con alguna frecuencia en las personas que sufren traumas por accidentes de tránsito. Se golpean esa zona y lo tienen que extirpar porque creo que el vaso tiene un problema del tipo de circulación sanguínea que no permiten quitarle pedazo porque el paciente se desangra. Entonces, tienen que arrancarlo todo, hacer la extirpación. Entonces, ahí se da la presentación antigénica. ¿Qué pasa cuando ocurre la presentación antigénica acá? Estos linfocitos TCD4, ellos no se van a ir para acá. Ellos empiezan a mandar citoquinas para todo lado,
citoquinas para el tejido, citoquinas para la médula ósea para que se produzcan más células, citoquinas para el cerebro para que se produzca fiebre, citoquinas para el hígado para que se liberen los mediadores de la respuesta inflamatoria. Eso es lo que hacen esas células, ¿sí? Pero básicamente esto sería como el esquema de lo que está ocurriendo. Ahora bien, el papel de las células dendríticas en la captura y la presentación del antígeno, ¿sí? Entonces, como les decía, son las principales APC o células presentadoras de antígeno, son las células dendríticas. Ellas en fase de reposo son consideradas como células dendríticas residentes, están en los tejidos y en muchas partes de la anatomía, ¿sí? Como la epidermis, la dermis, ¿sí? Y tienen una alta capacidad para captar los antígenos que ingresan por esta vía, ¿sí? Cuando esto pasa, estas células para poderse activar tienen que migrar hacia el ganglio linfático, hacer la presentación antigénica y esperar que las células, los linfocitos T que se encuentran en esta posición, empiecen a producir citoquinas que las activen y las pongan a trabajar mejor. Entonces, la citoquina que más activa las células dendríticas después de la presentación antigénica es el interferón gamma. Ese interferón gamma lo que va a hacer es que estas células expresen más moléculas del clase 2 para que puedan seguir haciendo una mejor presentación antigénica. Sin embargo, estas células dendríticas cuando interactúan en el ganglio linfático con los linfocitos TCD4, ellas expresan moléculas como la interleuquina 12, ICAM, el correceptor B7, para hacer que el linfocito T se pueda activar y de forma recíproca también active a la célula dendrítica. De esa manera, pues, se pueden dar la presentación antigénica. Entonces, aquí observamos, mire, interferón gamma y activación de las células frente a patógenos intracelulares. Entonces, el mismo cuento. Esas son las células que están captando al microorganismo, células NK, células presentadoras de antígeno como la célula dendrítica. Ellas lo que hacen es la presentación antigénica a los linfocitos TCD8 y CD4. Estas células amplifican, es decir, hay una expansión clonal y observe que estas mismas células se empiezan a capacitar a través del interferón gamma. Entonces empiezan a secretar interferón gamma a los linfocitos TCD4 y ese interferón gamma hace que las células presentadoras de antígenos se vuelvan más activas. Entonces pasan de un estado de reposo a un estado de activación donde mejoran la presentación antigénica. O sea, el efecto recíproco, yo te ayudo y tú me ayudas para poder dar esa respuesta inmune. Esto sería en cuanto a los microorganismos intracelulares, ¿sí? Esto sería más o menos lo que pasa con los extracelulares. En los extracelulares, aquí como vemos en la figura 1, hay activación de linfocitos B por el antígeno T1 que ustedes ven acá. Entonces, este linfocito B produce inmunoglobulina, que es la IgM, y produce defensa contra bacterias, principalmente bacterias encapsuladas. Ya aquí en la fase número 2, ustedes están aquí en esta fase. Aquí lo que estamos observando es que el antígeno que fue presentado a la célula, ¿sí? Por el antígeno TD, estimula la producción de estos linfocitos B de citoquinas, como citoquinas del tipo TH2, para que estas células se conviertan en células plasmáticas, ¿sí? La respuesta anterior que estábamos hablando frente a los patógenos intracelulares es respuesta TH1. Esta es más una respuesta TH2, TH17. Y mire que estas células plasmáticas producen inmunoglobulinas, como la M y la G, para producir una respuesta sistémica. En la tercera que ustedes observan acá, el anticuerpo se une al antígeno y lo neutraliza, ¿sí? Pero si ustedes observan, la simple unión del anticuerpo con el antígeno no garantiza su eliminación. Ahí simplemente lo mantiene quieto, lo está inactivando. Ahora tiene que venir un mecanismo para poderlo eliminar, ¿sí? ¿Qué mecanismo utiliza? El antígeno está opsonizado por el anticuerpo, es decir, fleteado, ¿sí? Como el ejemplo que les puse, y el macrófago, la célula fagocítica, tiene en la superficie, ¿sí? Tiene en la superficie un receptor para la porción FC del anticuerpo para podérselo tragar, para poderlo fagocitar. Y eso favorece, lógicamente, que pueda ser eliminado la bacteria directamente del organismo. En el caso de las toxinas no hay tanto problema porque la toxina es una proteína. Entonces, aquí lo que se hace es, por ejemplo, en el caso de los sueros antitoxoides,
O cuando colocan la toxoide del paciente, los anticuerpos se le pegan a la toxina y no dejan que dañe el tejido. Y ya pues esto puede ser eliminado a través de la vía renal, ¿sí? Aquí en el caso de la cascada del complemento para microorganismos extracelulares, recuerde que el C1 se puede unir directamente al antígeno. No, perdón, aquí está el anticuerpo. Esta sería la vía clásica. Este es el anticuerpo que opsoniza la bacteria y la porción FC del anticuerpo inmunoglobulina G puede ser reconocido por el C1, que es una fracción del complemento para iniciar la cascada. Ya cuando es la vía alterna, sí ya es directamente el reconocimiento por el segmento C3b del complemento para activar la vía alterna y la vía de las lectinas, que es a través de la manosa, como lo expliqué. Entonces, esta sería la respuesta extracelular y la anterior fue la respuesta intracelular. Estos son los interferones más importantes, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, y vamos a estar hablando de ellos a lo largo del curso, ¿sí? En el caso de las inmunidad innata son los que están en azul, que es el interferón tipo 1, que tiene el alfa y el beta, y el interferón tipo 3, que se llama interferón lambda. Aquí están las células productoras, la función en la inmunidad innata, en inmunidad adaptativa y su actividad. La mayoría de los interferones tipo 1 y tipo 3, es decir, tipo 1 alfa, tipo 1 beta, interferón lambda, que es el número 3, están dirigidos contra infecciones virales y vamos a estar hablando del papel de estos interferones en la patogénesis de muchas infecciones virales que afectan al humano. Por otra parte, el interferón gamma es la principal interferón producido por los linfocitos T, principalmente en una respuesta de tipo TH1, ¿sí? Que activa macrófagos aumentando la citotoxicidad de las células NK, la activación de los macrófagos, ¿sí? Promoviendo la diferenciación también de linfocitos TCD4 y aumenta la producción de anticuerpos y se da principalmente contra bacterias intra y extracelulares, principalmente intracelulares. Aquí, cuando les hablé del complejo clase 1, les hablé también de un complejo clase 2, ¿sí? El complejo clase 1 en una diapositiva anterior hablaba de una respuesta frente a antígenos exógenos y también se hablaba de una respuesta celular por linfocitos T mediada hacia antígenos endógenos. Entonces, ¿en qué consiste ese cuento? Observe que aquí aparece la vía de la clase 1 con el linfocito TCD8 y aquí aparece la vía de la clase 2 con el linfocito TCD4. Ya en 5 minutos termino. Me doy cuenta que eran las 12. Aquí ustedes ven en la presentación antigénica a través de la clase 1 que las proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático de las células presentadoras de antígeno. Entonces, aquí captó el antígeno, que es una proteína citosólica, se degradó, pasó toda la vía del retículo endoplasmático como si fuera una proteína propia y es presentada por el complejo clase 1, el linfocito TCD8. Mientras que las proteínas que son presentadas a través del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 se presentan a las células TCD4 y provienen de proteínas que son obtenidas por destrucción a través del fagolisosoma, ¿sí? Eso es a través del fagolisosoma, es decir, proteínas que fueron fagocitadas de bacterias completas, parásitos o hongos completos o virus, mientras que estas fueron proteínas que se sintetizaron dentro del citoplasma de la célula, por eso se llama antígenos endógenos y antígenos exógenos. Este funciona para la mayoría de los patógenos extracelulares y algunos intracelulares. Este funciona para todos los intracelulares y para los antígenos propios. Por ejemplo, cuando un virus ingresa a la célula, el virus utiliza toda nuestra maquinaria genética para producir sus propias proteínas y ensamblarse. Por eso es que el trato que le da la célula presentadora de antígeno a este virus es como un antígeno endógeno, ¿sí? Porque es lo mismo que pasa cuando nosotros producimos proteínas. Nosotros todo el tiempo estamos sintetizando proteínas en el cuerpo en las diferentes células y durante todo ese proceso de síntesis la fábrica se cansa y se equivoca. Entonces, nuestro cuerpo está presentando antígenos propios todo el tiempo en la célula presentadora de antígeno, de tal manera que si alguno de esos antígenos es una proteína mutada, el linfocito TCD8 lo reconozca y la destruya. Quiere decir que el 95% de los antígenos que nosotros estamos expresando en las células del cuerpo son antígenos propios. Por eso es que tuvieron que haberse capacitado en el timo, porque si no, esos antígenos propios serían reconocidos como extraño o las células TCD8. Vuelvo y digo, en caso de que haya ocurrido una mutación en todo este proceso, ahí sí lo va a reconocer como extraño porque es una proteína mutada y lo que le va a decir el linfocito TC8 o se arregla o lo mato. Mientras que estos son los antígenos que son producidos por las bacterias que son fagocitadas.
Y ya para terminar, cuando hablamos de la respuesta inmune adaptativa, nosotros hablamos de algo muy importante que se llama los inmunofenotipos, ¿sí? Básicamente, para efectos de este curso, vamos a estar tocando 4 inmunofenotipos. Inmunofenotipo de células TH1, es decir, que los linfocitos TCD4 se pueden subdiferenciar o convertir en un inmunofenotipo de células TH1, ¿sí? Ese inmunofenotipo de células TH1 se activa porque los macrófagos o las células presentadoras de antígenos inducen interleuquina 12. Eso va a producir que este inmunofenotipo de células TH1 produzcan estas moléculas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral y la linfotoxina A. Eso hace que sea una célula TH1 inmunofenotípicamente y su función principalmente es atacar virus, una respuesta antiviral. Tenemos la respuesta de TH2, que es activada principalmente por la interleuquina 4, que es producida por células presentadoras de antígenos, células de la inmunidad innata. Esto lo que va a hacer es producir que estas células TH2 produzcan interleuquina 4, 5 y 6 y van a ayudar mucho contra las infecciones parasitarias, ¿sí? Incluso contra los procesos alérgicos, porque hay activación de eosinófilos y mastocitos. El otro inmunofenotipo es el de TH17. Es producido por el factor de necrosis, el TG-beta, factor transforma, bueno, no me acuerdo, es el TG-beta, no me acuerdo qué traduce la sigla, ustedes lo buscan, que es activado por estos factores y esa TH17, ahí está también la interleuquina 6 y la 21. Ese TH17 se caracteriza por producir estas citoquinas como la interleuquina 17AF, la 21 y la 22, y lo que hace es activar directamente a los neutrófilos que se encuentran en los tejidos y eso ayuda mucho a la respuesta antibacteriana, principalmente frente a bacterias extracelulares. Y el último, que se llama células Treg, que es producido por un factor de transcripción que se llama FOXP3. Esas células Treg se caracterizan por producir este perfil de citoquinas, que es el TG-beta, la interleuquina 10 y la interleuquina 35, que lo que hace es una regulación negativa de cualquier inmunofenotipo, es decir, cuando se activó cualquiera de estos tres y ya se eliminó el patógeno, entonces ya en la fase final vienen las células Treg, que significan reguladoras, para hacer una regulación negativa y buscar que la respuesta inmune vuelva a su estado basal, ¿sí? Si nosotros tenemos defectos genéticos a nivel de las células Treg, cualquier activación inmunológica TH1, TH2 o TH17 puede ser muy exagerada y dañar órganos y tejidos y de difícil control, porque la célula Treg es como la que calma, ya terminó usted, entonces ahora cálmese, ya tenía 20.000 células, tenemos que devolverlas a menos de 10.000, entonces las 10.000 que le sobra las mata por apoptosis para que vuelva a su estado basal. Entonces quiero que quede claro con esto que estos 4 inmunofenotipos corresponden a linfocitos TCD4, forman parte de la inmunidad específica o la respuesta inmune adaptativa y cada uno tiene especialización para estas funciones que ustedes observan acá. No quiere decir que es que si es una respuesta antibacterial es exclusiva de TH17, que si es una respuesta antiviral es de TH1, que si es parasitaria de TH2. No, seguramente todas se activan, pero hay unas que se activan más que otras. O sea, en los procesos biológicos nada es lineal, ¿sí? Entonces, para que lo entiendan de esa manera. Entonces, como conclusiones, los anticuerpos son elementos centrales de la inmunidad humoral y son capaces de reconocer antígenos específicos y neutralizar patógenos mediante diferentes funciones efectoras. La primera es la neutralización y pues ahí luego vienen las otras funciones de destrucción que ustedes ya vieron. Entonces revisen cuáles son las funciones efectoras de los anticuerpos porque seguramente las voy a preguntar. La presentación antigénica a los linfocitos T es muy importante para la activación de la inmunidad adaptativa, que es lo que nosotros llamamos la inmunidad celular. Siempre que hablamos de linfocitos T es inmunidad celular y cuando hablamos de los anticuerpos y los linfocitos B es la inmunidad humoral. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 que les mencioné son las que reconocen el receptor de las células T utilizando proteínas antigénicas que son péptidos cortos lineales para generar respuesta efectora. Las células presentadoras de antígeno, en especial las dendríticas, son muy importantes en la detección y procesamiento y presentación de los antígenos. Entonces, hablamos de 3 células presentadoras de antígenos profesionales que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. A ellas se les conoce como células presentadoras de antígenos profesionales porque solo ellas pueden presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y recordemos que por la clase 2 se reconoce al linfocito TCD4, que son los antígenos exógenos. Mientras que si nos vamos a las otras células nucleadas, todas las demás que no sean estas 3,
Esas serían las células presentadoras de antígenos no profesionales y hacen la presentación antigénica a los linfocitos TCD8 por antígenos endógenos, ¿sí? Listo. Los interferones participan activamente en la respuesta inmune frente a infecciones virales y a ciertos patógenos intracelulares. Entonces, ahí está el interferón alfa, beta y lambda, que forman parte de la inmunidad innata y son principalmente mediados para respuestas antivirales, y el interferón gamma, que sí forma parte de la inmunidad adaptativa y se da mucho más en los patógenos extracelulares. Ellos modulan esta respuesta antiviral y antibacteriana para generar las células efectoras. La comprensión de estas interacciones moleculares y celulares permiten explicar fenómenos clínicos como la eficacia de las vacunas, las fallas en las inmunitarias o en las inmunodeficiencias, la acción terapéutica de anticuerpos monoclonales contra enfermedades infecciosas o reumatológicas, incluso en enfermedades como cáncer. Y finalmente, el estudio detallado de los mecanismos de reconocimiento, procesamiento y presentación de antígenos es muy importante para hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas que permitan nuevas estrategias terapéuticas, inmunización y una medicina más personalizada. Nosotros, yo como profesional de laboratorio clínico, nosotros nos enfocamos más en participar de pronto en el desarrollo de nuevas metodologías diagnósticas que pueda tener una mejor sensibilidad, que se pueda detectar mucho más temprano una enfermedad, utilizando pruebas inmunológicas como por ejemplo enfermedades como el cáncer en el Helicobacter pylori, que fue el proyecto que le conté que nos ganamos y que puede permitir obviamente mejorar la salud de las personas. Pero también trabajamos en lo que es la parte de inmunología con inmunización con vacunas, ¿sí? Y el desarrollo de nuevos biológicos para nuevas estrategias terapéuticas en enfermedades complejas como las enfermedades autoinmunes y el cáncer. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. ¿O todo está claro? Profe, hasta el momento no. Yo sé que va a haber muchas preguntas cuando estudien. Entonces, por eso, para la clase del lunes, por favor, en sus cuadernos van a hacer resúmenes a mano, ¿sí? A mano. El lunes voy a pedir al azar 5 estudiantes de medicina y me van a entregar el cuaderno con los resúmenes a manos y dentro de esos resúmenes van a hacer cuestionarios de preguntas que ustedes hagan, ¿sí? Los pueden hacer grupales, sí, pero el cuaderno cada uno lo hace. O sea, que ustedes, no es que nos reunimos 4 personas, escriban lo mismo, pero yo le voy a pedir el cuaderno a Pepito, a María y a Jorge, ¿sí? Por ejemplo, entonces ese estudiante me entrega el cuaderno y yo le voy a revisar los apuntes como una nota de quizzes para la próxima clase, porque es una forma muy buena de estudiar. Profe, ¿por qué no en computador? Porque es que ya se ha demostrado científicamente en estudios de neurología que cuando usted utiliza las manos para estudiar escribiendo con lapicero, usted aprende 2 veces o 3 veces más que si lo hace leyendo de una tablet, ¿sí? No quiere decir que no estudien de la tablet o que el profesor no esté a favor de las tecnologías. Es una forma, pues, de que se ayuden, porque es que aquí ya terminamos inmunología y el lunes entramos ya a bacterias y necesito que estudien estos temas, porque estos temas son las bases de todo lo que vamos a ver en las enfermedades infecciosas y si ustedes no entienden de aquí para allá están perdidos. Entonces, pónganse a estudiar. Y el lunes hago eso y después del lunes de la clase, si hay preguntas con respecto a este tema, me pueden preguntar. ¿Qué pregunto yo en el examen sobre inmunología? Pues, como les dije, las diapositivas. Voy a enfocarme solamente en preguntas de las diapositivas y del capítulo de inmunología, del texto de inmunología de Yagües, para que no se pongan a buscar más, ¿sí? Los que ya me conocen saben que mis preguntas son más de interpretación, pocas veces pregunto cosas memorísticas, pero uno tiene que evaluar como profesor todo, memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, por ejemplo, a corto plazo yo les puedo preguntar que la presentación de péptidos endógenos, por ejemplo, presentación de péptidos endógenos en la respuesta inmune celular a los linfocitos T se hace a través de cuál complejo mayor de su compatibilidad, pues del complejo clase 1. Esa podría ser una pregunta memorística, ¿sí? Pero una pregunta, por ejemplo, integradora podría ser durante la sepsis, ¿sí? Si se disminuye la actividad de la interleuquina 1, ¿sí? Del paciente administrando fármacos que bloqueen la producción de interleuquina 1, ¿cuál va a ser el efecto por reducción de la fiebre? Entonces, depende de los cuestionarios que yo haga, pero yo trato de hacer preguntas que evalúen un poco la memoria, pero también uso mucho preguntas que sean integradoras y situaciones problemáticas que pueden incluir cosas de laboratorio. De pronto, este nivel apenas empezando, pues tampoco es que le va a hacer preguntas de laboratorio todavía, pero a medida que vamos viendo las clases, quizás en algunos quizzes o talleres sí lo puedo hacer. Listo, para que se pongan juiciosos a estudiar. ¿Hay preguntas? No. No, profe. Yo voy a estar en la tarde, toda la tarde en la universidad. Tengo reunión con el doctor Carlos a las 2 de la tarde
Estamos mirando la reacreditación del programa de medicina que participo ahí. Y cualquier cosa, pues tiene mi WhatsApp. ¿Listo? Hasta luego.